ingrediente del gozo, el asentimiento. Continúa diciendo el pasaje, el verso 2 del libro de Jonás, capítulo 4. Por eso me anticipé a oír a Tarsis, porque yo sabía, wow, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira, rico en misericordia y que te arrepientes del mal anunciado. Asentimiento, la palabra yo sabía que usó Jonás ahí es en hebreo yadá, que significa conocer, observar, experimentar, asegurar que algo es cierto porque lo has visto o dado en carne propia. Eso es asentir, asentimiento. Yo sabía. Jonás no sabía porque lo había leído en la Torá. Jonás sabía porque lo había experimentado en carne propia. El sentimiento, el asentimiento es un elemento imprescindible en el cristiano. Un cristiano que no puede asentir aquello que cree, puede que esté viviendo un evangelio de papel. No se ha dado cuenta. Porque es como que yo te quiera vender unas llantas a ti, te diga, las llantas tienen capacidad para el lodo y para el highway. Y tú las compras y las usas todo el tiempo para el highway. Cuando se acaban las llantas, te dicen, buenas llantas las que las probó en el lodo. No, nunca. Entonces, tenés el conocimiento, pero no has sentido, no has corroborado que en efecto esas llantas sirven para el highway y para el lodo. Si un maestro de guitarra te aconseja que invertir mínimo 30 minutos diarios de práctica de lunes a domingo en ese instrumento, en 3 meses podrías aprender por lo menos acordes, ya tienes la información, ¿verdad? Pero tú necesitas asentir. ¿Cómo lo haces? Practicando 30 minutos diarios, darte cuenta que en 3 meses sabes por lo menos 3 acordes de guitarra. Así que en este punto de la narrativa, Jonás ya había asentido lo que conocía de Dios. No sentido, hermano, asentido. Asentido. Antes de haber tratado de huir a Tarsis, Jonás tenía el conocimiento intelectual de Dios. ¿Cuál era su voluntad? ¿Qué era lo que él quería que él hiciera? ¿Y qué haría con Nínive si ellos no se arrepentían? ¿Qué dijo Jonás? Porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia y que te arrepientes del mal anunciado. Sabía, no se trataba de un simple humano insustancial. Yo sabía, provenía del asentimiento correcto, porque él mismo ya había sido un recipiente de todo eso. Jonás ya sabía quién y cómo era el carácter de Dios. Si alguien tenía un asentimiento del carácter divino de Dios, esa persona sin lugar a duda era Jonásito. Te mostraré por qué. Él dijo que él conocía o él sabía que Dios es un Dios clemente, pasivo para la ira, rico, grande, misericordia y que se arrepiente del mal anunciado. Bueno, Jonás había experimentado la clemencia de Dios. ¿Por qué? Porque en lugar de destruir el barco cuando iba rumbo a Tarsis, solo permitió que las olas casi rompieran el barco. Jonás experimentó que Dios es compasivo al ver la aflicción de los marineros y no quiso destruirlos a ellos y a Jonás juntamente en el barco. Jonás experimentó que él es lento para la ira porque en lugar de destruirlo instantáneamente lo puso a salvo en el inmenso mar. Jonás experimentó que Dios es grande en misericordia porque en lugar de enviarle un tiburón hambriento o simplemente dejarlo a la deriva, le envió un gran pez para que lo tragara. 5. Jonás experimentó que Dios se arrepiente del mal anunciado al ver su aflicción dentro de aquel gran pez. Luego ordenarle que lo vomitara en la tierra. ¿Qué le procedía a Jonás ya estando en el vientre del pez? Ir. ¿Se da cuenta? Jonás había experimentado en carne propia lo que él acababa de pronunciar con sus labios. Sabía que tú eres compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, que te arrepientes de. Sin embargo, nos podemos dar cuenta que las obras influenciadas por el conocimiento, obras muertas. De igual manera,
las obras que han sido influenciadas por el conocimiento y el asentimiento tampoco producen obras vivas. Muchos pueden obedecer porque tienen el conocimiento. Otros obedecen porque tienen el conocimiento y el asentimiento, que en efecto obedecer a Dios trae consecuencias favorables para aquel que lo hace. El conocimiento con asentimiento es aún más peligroso que el primer grupo, que tú ya has experimentado o comprobado en carne propia el carácter de Dios a través de su palabra. Y a pesar de eso, eso es similar como cuando enseñan los 10 mandamientos y experimentan los efectos de la desobediencia de ellos. A ver, ¿cuántos han experimentado la consecuencia de deshonrar a los padres? ¿Cuántos han experimentado la consecuencia de mentir? ¿Cuántos han experimentado la consecuencia de codiciar? Bueno, eso es asentimiento. Ya te diste cuenta que la palabra, tienes el conocimiento de la palabra de Dios, pero has experimentado en carne propia las consecuencias de esas verdades. Que puede que obedezcas con conocimiento y asentimiento, pero aún careces del gozo. Así como, ¿cuántos conocen a Gies? Y ese experimentó la obra de Dios. Giesi era el siervo del profeta Eliseo. Estuvo presente cuando Naamán, que era leproso, fue sanado de su lepra. Pudo ver el poder de Dios sanando a aquel sirio. Pudo observar cómo la obediencia de aquel hombre, cuando el profeta Eliseo le dijo: ve y lávate en el Jordán 7 veces y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. Él pudo observar, él pudo asentir la verdad de Dios. Él conocía la palabra de Dios y tenía la experiencia de que Dios que sí tenía conocimiento, porque era discípulo nada más y nada menos que Eliseo. Giesi asentía lo que conocía porque había experimentado en carne propia cómo Dios no dejó burlado a Eliseo, sino que dio su palabra fiel. Ya sé, he visto. Sin embargo, conocimiento, asentimiento, las muertes. Reyes 5, que Eliseo a Naamán zambulliera 7 veces, luego quedó limpio de lepra. Cuando regresó el hombre de Dios con toda su compañía, y ojo, aquí en el verso dice, empieza a decir, y regresó Naamán, capitán del ejército sirio, y ya lo llamó, regresó. Cuando regresó al hombre de Dios con toda su compañía, fue y se puso delante de él y dijo: ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra, Israel. Le ruego pues que reciba ahora un presente de su siervo. Ahí está agradecido el capitán, ¿verdad? Pero él respondió. ¿Quién respondió? Eliseo. Vive el Señor delante quien estoy, que no aceptaré nada. Y Naamán le insistió para que lo recibiera, pero él, ok, Giesi vio, Giesi conocía doctrina, ¿verdad? Tenía el profeta Eliseo de maestro. Giesi asintió la doctrina del profeta Eliseo porque dijo: bueno, vamos a ver si Naamán se mete 7 veces en el Jordán, vamos a ver si en verdad se queda limpio de su lepra. Giesi observó que Naamán se metió lepra, así que él tenía los 2 elementos. Veamos qué pasó con 2 Reyes 5:20 al 27. Pero Giesi, criado de Eliseo, el hombre de Dios, dijo para sí: esto que mi Señor ha disputado a este Naamán arameo al trajo. Vive el Señor, que correré tras él
tomaré algo de él. Y Giezi siguió a Naamán. Cuando Naamán vio aún corriendo tras él, bajó de su carro a encontrarlo y dijo, ¿está todo bien? Y él dijo, todo está bien. Aquí es, miren. Mi señor me ha enviado diciendo, en este mismo momento dos jóvenes de los han venido a mí de la región montañosa de Efraín. Te ruego que les des 34 kilos de plata y 2 mudas de ropa. Naamán dijo, dígnate aceptar 64 kilos. Y le insistió y ató 64 kilos de plata en 2 bolsas con 2 mudas de ropa y los entregó a 2 de sus criados y estos se lo llevaron delante de. Verso 24, cuando llegó al monte, los tomó de sus manos, guardó en la casa. Luego despidió a los hombres. Entonces él entró delante de su señor, o sea, el profeta. ¿Qué le dijo Eliseo? ¿Dónde has estado, Giezi? Y él respondió, el siervo no ha ido a ninguna parte. ¿No había ido a ninguna parte, Giezi? Entonces él le dijo, cuando el hombre se va al carro para encontrarte, ¿acaso es tiempo de aceptar dinero, de aceptar ropa, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. Y él salió de su presencia leproso, blanco. Es lamentable lo que sucede. No solamente el alcoholismo está haciendo daño a muchas personas, ya que les hace creer que son cristianos cuando en verdad van rumbo al infierno. Pero además de eso, han experimentado con sus propios ojos el poder transformador del evangelio en el corazón de muchas personas. Y en lugar de rendir su corazón al Señor, lamentablemente para ellos sus pasiones son mucho más poderosas que la misma obra regeneradora visible hecha en los corazones de sus. ¿Has comprobado que la palabra de Dios produce cambio? ¿Has visto cómo desobedecer a Dios trae consecuencias lamentables? ¿Has podido ver cómo con tus propios ojos el crecimiento espiritual de algunos hermanos? ¿Has podido ver cómo los hermanos se gozan ahora en el estudio de la palabra de Dios? ¿Has comprobado que leer la Biblia tiene grandes beneficios? ¿Te produce gozo para obedecer lo que has aprobado que es bueno? A Giezi no le produjo gozo el conocer audiblemente la palabra de Dios. A Giezi le produjo más placer de los kilos de plata que aquel sirio estaba en su carreta. A Giezi no le produjo placer ver cómo la palabra de Dios se cumplía perfectamente en la obediencia de aquel capitán, dejándolo con una piel renovada y un corazón transformado. A Giezi le produjo más placer las mudas de ropa que aquel hombre llevaba, que conocer y experimentar visiblemente el poder transformador de Dios. A Jonás no le produjo gozo que muchos ninivitas ahora estuvieran adorando al Dios verdadero. A él le produjo más gozo saber que Dios iba a destruir aquella gran nación. Ten cuidado, tu conocimiento, asentimiento a la palabra de Dios, estar haciendo nada. De que estés confiando en que ya eres un. No querrás escuchar a la voz de razón cuando el hombre carro para. No iba contigo mi corazón cuando te acostaste con aquella mujer o hombre que no estaba esposo. No iba contigo mi corazón cuando le mentiste a tus padres que ibas a un lugar y terminaste yendo a otro.
No estaba yo delante de ti cuando en lugar de meditar en mi palabra, orar o compartir el evangelio, preferiste perder 2, 3, 4, 5 horas en los videojuegos, los deportes o los pasatiempos. ¿Acaso es tiempo de aceptar dinero y aceptar ropa, olivares, viñas, ovejas y bueyes o siervos? ¿Acaso era tiempo de aceptar un trabajo que te perjudicara servirme? ¿Acaso era tiempo de aceptar un negocio que te alejara de mi servicio? ¿Acaso era tiempo de aceptar meterte en un club para desperdiciar horas de tu vida en la que nada aprovechas para mi servicio? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. Va a decir, por tanto, al fuego parado para Satanás y sus ángeles. ¿Crees eso? ¿Crees que perder el tiempo en este mundo te va a dar el boleto a la vida eterna? Mi reino no es de este mundo, dijo el Señor Jesucristo. No es de este mundo. Los hijos de Dios no tienen que tener puesta su mirada en las cosas de este mundo. Este mundo es perecedero. El fuego lo consumirá. ¿Y en dónde pones tu mirada? Hebreos 6, 4 al 6 de la Nueva Traducción Viviente dice, pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentir los que una vez fueron iluminados. Aquellos que experimentaron, oiga, tienen los dos elementos, iluminación y experiencia, conocimiento y asentimiento. Esos están en un problema más grave. Aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo entero, que luego es importante que al rechazar al Hijo de Dios, ellos mismos estaban otra vez en la cruz. El Señor ante a esta verdad en Mateo 2, al 45. Cuando el espíritu mundo sale del hombre, pasa por lugares áridos, buscando descanso. Vaya. Entonces dice, ¿qué dice el espíritu? Volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que, y entrando moran allí. Y el estado final de aquel hombre resulta, será también con hacimiento más peligroso que son. Has experimentado la verdad, Dios, la palabra de Dios. Fue lo que sucedió. Jonás conocía, Jonás había experimentado la voluntad de Dios, el poder de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios, la gracia de Dios, la benevolencia de Dios. Todo. Conocimiento y asentimiento no producen gozo, carecen de ambos. El verso 3 de Jonás, capítulo. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida porque mejor es la muerte. Ah, esto me suena como el viejo y reconocido refrán, dijo el antes muerto era mis enemigos. Antes muerto era aquel año.
Si Dios no destruye a Nínive, entonces ellos nos conquistarán y nos destruirán y nos tratarán como han tratado a todas las naciones. Prefiero morir que ver eso. Si Dios no destruye a Nínive, ¿qué será de mí? Ahora querrán buscarme para matarme porque les profeticé destrucción y en cambio les vino bendición. Prefiero morir que ver eso. Si Dios no destruye a Nínive, todo ha terminado para el pueblo de Dios. Lo mejor que puede suceder es que Él me quite la vida para no experimentar en carne propia lo que se avecina. Prefiero morir. Este es el instante final. Este es el elemento principal por el cual la obediencia a Dios se vuelve infructuosa. Esta es la aguja puntiaguda que pincha el gigantesco globo de conocimiento y asentimiento, lo convierte en nada. Mira Corintios 13:13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Jonás escuchaba la voz de Dios audiblemente, conocía la voluntad de Dios con mayor precisión que nosotros, su teología era perfecta. Jonás pudo experimentar el inmenso poder de Dios cuando aquella tormenta casi lo mata. Jonás experimentó y fue testigo ocular de la clemencia de Dios, la compasión de Dios, la misericordia de Dios. Experimentó en carne propia ser librado de la boca de aquel gran animal. En pocas palabras, si alguien había experimentado el inmenso amor de Dios recientemente, esa persona había sido Jonás. Jonás eran en cierta darse de aquí. Entonces le prometió a Abraham en toda el patriotismo exclusivo causó que a él se le olvidara roto. Ya que un día la simiente de Abraham serían benditas. Jonás debía haber pensado, a lo mejor estoy deseando la muerte de aquel pueblo. Patriotismo estaba muy bien arraigado. Incluso el apóstol Pedro, ya en el tiempo de la gracia, demostró este caso. Vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo bajado. Había en él toda clase de cuadrúpedos de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz: levántate, Pedro, mata y come. Pero Pedro dijo: de una manera, Señor, jamás he comido nada impuro. Por segunda vez llegó. Cuando nuestros caminan actos, una clara evidencia de la carencia interna del amor. Pastelito lo tienes, pero vas a pasar. No te van a dar el diplomado. Amor si pudiera hablar todos los idiomas del mundo en la Nueva Traducción Viviente y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruido. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios, contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, no amar a otros, no nada. Si era todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificar a mi cuerpo, podría jactarme amar a los demás. Para el próximo, el hacen.
y lo que conoces, lo que has visto, en lo que confías, no está empapado de amor, todo se aborda. Conocimiento sin amor, hay ateos que tienen que tú aman. Conocimiento y asentimiento sin amor, eso te pone en una situación peor, porque es la situación de los demonios. Es lo que tienen ellos, porque conocen y han aprobado la palabra de Dios. Incluso tiemblan, no confían. El conocimiento, el asentimiento más el amor, esos tres llenos de. Entonces, te gozarás sobre. Ya no dirás, ay, tengo que ir a la oración. Ay, tengo que congregarme. Ay, tengo que ir al ensayo. Ay, tengo que leer toda la Biblia hasta. Ay, ay, ay. No, hay amor. Por eso te pesa hacer las cosas espirituales. ¿Qué le piensas decir a Jesús cuando te presentes con Él? Es que me cansaba leer tu palabra y Él va a decir, te di las grandezas de mi ley y fueron consideradas por basura. Me dolía las rodillas orar. Es que me ardían los ojos al leer la Biblia. Es que me daba vergüenza qué iba a pensar el jefe, el amigo, el compañero si yo le hablaba de Jesús. Amor, es imposible, hermanos. Es imposible obedecer a Dios genuinamente. La razón por la que la obediencia que ha sido nadie experimentada necesita amor para que pueda producir alma, porque nadie puede obedecer amorosamente. Dios no hace una obra regeneradora en la persona. Juan 4:19 al 21. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es. O sea que si tiene teología y ha experimentado el poder de Dios, pero no ama a su hermano, entonces ¿qué? Entonces no le ayuda su conocimiento y su asentimiento, ¿verdad? Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, mandamiento. No es cuando tú quieras, no es si tú quieres, no es si te tratan bien, no es si aprueban todo lo que tú dices. Es un mandamiento de Dios amar a tus hermanos. Antes del va a ser como la persona que más haya experimentado el poder va a ser como joven ante gran juez. El amor que amalgama, lo que le da vida, es lo que hace que genere
tan pasión, tan estar con tus hermanos, aprender de Dios con tus hermanos, orar, estudiar las escrituras, todas las cosas cuales a la carne no le dan. Cuando tu obra está bien informada, bien aprobada, bañada en amor, el pasaje no podía terminar mejor. Le dice Jonás al Señor: ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Tras Jonás pidió morir para no ver la redención, la redención no solo de obediencia debe estar influenciada por el conocimiento. Tu obediencia debe estar influenciada por el asentimiento, pero también tu obediencia debe estar influenciada por el amor. Esos tres elementos convierten en un casi que da sabor a todo. Quiero concluir para que nos hagamos hacer, que haga, que se haga nuestro diario vivir, que haga nuestro levantarnos, nuestro caminar y nuestro acostarnos. Haya pues en ustedes esta actitud también en el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró al ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo cual Dios también lo exaltó hasta los suyos y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de toda rodilla en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, toda lengua confía en el Señor para gloria. Hago entonces, ya lo he intentado y ya he visto palabra. Tal solo está
falta el amor. Darme, darme, es elemental. Nada de lo que logre o vea aquí en la tierra, digamos como eso. Amor, hermanos, pero si el amor de Dios está en habita en nosotros, ha prometido estar en nosotros todos los días.